Hola, gracias por visitar el canal Astrolabio. Vamos a platicar cómo determinar si un número entre 1 y 100 es primo o compuesto con estas cuatro viñetas únicamente. La tabla que se muestra a la derecha es la criba de Eratóstenes, que nos muestra los números primos del 1 al 100 y también los compuestos. El número 1 no es ni primo ni compuesto. Después en azul tenemos identificados los números primos y con fondo verde los números compuestos. Hay que recordar que un número primo es aquel que tiene únicamente dos factores, los cuales son la unidad y asimismo, es decir, el mismo número primo. Por ejemplo, 2 solamente tiene como factores a 1 y a 2, porque 1 por 2 es igual a 2. Lo mismo sucede con 3, solamente tiene como factores a 1 y a 3, porque 1 por 3 es igual a 3. 4 no es número primo, es un número compuesto porque tiene más de dos factores. Si multiplicamos 1 por 4, tenemos 4, entonces 1 y 4 son factores de 4, pero también podemos multiplicar 2 por 2 para obtener 4, así 2 es factor de 4. Y lo único que tenemos que recordar para construir esta tabla son estos 4 puntos. Si es 1, no es primo ni es compuesto. El segundo punto nos dice si es 2, 3, 5 o 7 es primo. Es decir, debemos recordar cuáles son los cuatro primeros números primos, 2, 3, 5 y 7. Después debemos evaluar si es múltiplo de 2, 3, 5 o 7. Si es múltiplo de los primeros cuatro números primos, entonces es un número compuesto, ya que tendría más de dos factores, 1 asimismo y por lo menos uno de los primeros cuatro números primos. Si no es múltiplo de alguno de los cuatro primeros números primos, entonces el número es primo. Estamos hablando solamente de 1 a 100. Vamos con un ejemplo. El ejemplo número 1, 47 es primo, se pregunta. Entonces 47 no es 1, tampoco es 2, 3, 5 o 7. Debemos de indagar si es múltiplo de 2, 3, 5 o 7, para lo cual requerimos recordar los criterios de divisibilidad. Para saber si es divisible entre 2 y por lo tanto múltiplo de 2, pues podemos fijarnos simplemente que es un número impar y por lo tanto no es múltiplo de 2. Después, para saber si es múltiplo de 3, revisamos el criterio de divisibilidad entre 3, el cual nos dice que debemos sumar los dígitos que forman el número. Sumamos 4 más 7, lo cual es igual a 11 y este resultado no es múltiplo de 3 porque 3 por 3 es igual a 9 y 3 por 4 es igual a 12. Entonces no existe un número entero que multiplicado por 3 nos dé como resultado 11 y se puede concluir que 47 no es múltiplo de 3. Tampoco es múltiplo de 5 porque termina en 7, es decir, la posición de las unidades está ocupada por el dígito 7. Para que sea múltiplo de 5 debe de terminar en 0 o en 5. Después revisamos si es múltiplo de 7, recordamos el criterio de divisibilidad entre 7, tomamos el último dígito del número, que es 7, o el dígito que ocupa la posición de las unidades, lo multiplicamos por 2 y esta cantidad la restamos del número que forman los dígitos restantes. Entonces tenemos 4 menos el producto de 7 por 2, lo cual es igual a 4 menos 14. La resta da como resultado menos 10. Si calculamos el valor absoluto de menos 10, tenemos 10 y 10 no es múltiplo de 7. Entonces, según lo que establece el criterio de divisibilidad, 47 no es múltiplo de 7. Así, concluimos que 47 es un número primo porque no es múltiplo ni de 2, ni de 3, ni de 5, ni de 7. Entonces es un número primo, el cual podemos revisar en la criba de Eratóstenes. Está con fondo azul, lo cual quiere decir que es un número primo. En un segundo ejemplo debemos determinar si 51 es un número primo. Revisando estos cuatro puntos, pensando que no tenemos a la mano la criba de Eratóstenes o que la estamos construyendo con estos cuatro puntos, vamos a revisar. Tenemos que no es 1, tampoco es 2, 3, 5 o 7 y así llegamos al punto 3. Hay que revisar si es múltiplo de alguno de los cuatro primeros números primos. De ser así, es un número compuesto, pero
En el otro caso, si no es múltiplo ni de 2, ni de 3, ni de 5, ni de 7, entonces es un número primo. Entonces 51 no es múltiplo de 2 porque es un número impar, y para que sea múltiplo de 2 o divisible entre 2 tiene que ser un número par. 51 es múltiplo de 3 porque al sumar 5 más 1, que son los dígitos que forman el número, tenemos como resultado de esta suma 6, y 6 es múltiplo de 3 porque 3 por 2 es igual a 6. Entonces, según lo establece el criterio de divisibilidad, 51 es múltiplo de 3. Así, 51, en este punto podemos concluir, tiene más de dos factores, 1, 51 y 3. Entonces, 51 es un número compuesto, y dado que ya hemos determinado que no es primo, no hay necesidad de aplicar o de revisar los criterios de divisibilidad de 5 o 7. Podemos verificar que es compuesto en la criba de Eratóstenes. En un tercer ejemplo vamos a determinar si 91 es un número primo o es un número compuesto, revisando estos 4 puntos. No es 1, tampoco es alguno de los primeros 4 números primos, entonces hay que revisar si es múltiplo de 2, de 3, de 5 o de 7. Si es múltiplo de alguno de ellos, entonces es un número compuesto. En caso contrario, es un número primo. 91 no es múltiplo de 2 porque es impar. Para que sea múltiplo o divisible entre 2, debe de ser un número par. Tampoco es múltiplo de 3. El criterio de divisibilidad entre 3 nos dice que sumemos los dígitos que forman el número. Tenemos 9 y 1, 9 más 1 es igual a 10, y 10 no es múltiplo de 3, entonces 91 no es divisible entre 3, lo que quiere decir que no es múltiplo de 3. Tampoco es múltiplo de 5 porque la posición de las unidades está ocupada por el dígito 1. Para que sea múltiplo de 5 o divisible entre 5, la posición de las unidades debe estar ocupada por el dígito 0 o 5. Sin embargo, es múltiplo de 7. El criterio de divisibilidad entre 7 nos dice que tomemos el dígito que ocupa la posición de las unidades, lo multipliquemos por 2 y restemos este producto del número que forman los restantes dígitos. Entonces tenemos 9 menos 1 por 2, esto es igual a 9 menos 2, lo cual resulta igual a 7, y 7 es múltiplo de 7, por lo tanto 91 es múltiplo de 7. Así, 91 es un número compuesto porque para ser primo debe tener únicamente dos factores, 1 y asimismo, y 91 tiene más de dos factores, 1, 91 y 7, porque 7 por 13 es igual a 91. 13 es factor de 91, entonces podemos revisar en la criba de Eratóstenes que 91 está en fondo verde, entonces es un número compuesto. La criba se ha colocado en la pantalla para comparar los resultados que hemos obtenido al revisar cada uno de los ejemplos con estos 4 puntos, pero en realidad la criba se puede construir o elaborar siguiendo lo que nos dicen estas 4 viñetas. Si el video les ha sido de ayuda, consideren suscribirse al canal, dejar un comentario o un me gusta. Muchas gracias por visitar Astrolabio.